Bueno, muy buenos días para todos nuestros asistentes que se están conectando en este momento. Bienvenidos a esta charla que hemos denominado ¿Quién tiene acceso a qué? Recupere el control de su organización con el gobierno de identidades. Esta charla está dirigida a directores de TI, gestión de riesgo, responsables de seguridad, ciberseguridad, seguridad informativa y profesionales de TI interesados en optimizar la gestión de identidades y el acceso en sus organizaciones. Y esta charla lo hacemos con el objetivo de conocer cómo una estrategia efectiva de gobierno de identidades puede simplificar el acceso y mejorar la seguridad de su organización, poniendo un freno a la suplantación de identidad, accesos no autorizados y robo de información. En esta charla vamos a tener diferentes temas como simplicidad y seguridad, automatización y eficiencia, cumplimiento normativo y soporte experto. Si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta, la puede hacer a través de nuestro chat, el cual vamos a estar súper pendientes de él, pero idealmente que si usted tiene alguna pregunta técnica referente a la presentación que vamos a ver a continuación, le pedimos el favor que la pueda ir escribiendo a través del chat, pero al finalizar vamos a tener una sesión de preguntas donde daremos respuesta a cada una de ellas. Para esta charla tenemos un aliado muy importante que es OCPTech. OCPTech es una multinacional de servicios tecnológicos, una multinacional tecnológica que se encuentra en Estados Unidos, en diferentes países, en Estados Unidos, en Argentina y claramente en Colombia, en la ciudad de Bogotá y en Medellín. Es partner de Cisco y es un aliado también muy importante para Icontech. Así que nos va a acompañar Fabio Sánchez, él es el director de ciberseguridad de OCPTech. Así que Fabio, te saludo, es un gusto que hayas atendido esta invitación por parte de Icontech. Bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos por la participación el día de hoy. Como comentaba Jesús, el objetivo hoy de la charla es quién tiene acceso a qué. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y un poco para setear expectativas es por qué esto tiene importancia y relevancia, qué es el gobierno de identidades, cómo se puede trabajar el gobierno de identidades y cómo iniciar. Y al final, lo que queremos brindarles a todos es una herramienta para que ustedes puedan iniciar. Esto aplica para todo tipo de industrias, no importa el tamaño que tenga la organización, tienen este problema en menor o gran medida. No voy a tratar de no ser tan técnico en algunas partes, porque tiene que ver más de proceso, tecnología y personas. Y quiero que, digamos, esto también que le llegue a todos. Unos tienen rol de pronto en el área de procesos, en el área de TI, en el área de seguridad, en el área de ciberseguridad. Quiero también que entiendan que eso es un proceso transversal a la organización, que es responsabilidad en diferentes puntos de diferentes personas y que muchas veces esa misma, de pronto, gris de quién es el responsable, de, qué, de dónde debe estar la acción y dónde deben estar los responsables, hace que esto a veces no se tome el control de esto. Y dejemos precisamente en manos de los ciberdelincuentes, de organizaciones ya de cibercrimen, a la merced de una posible suplantación de identidad, de acceso a nuestros sistemas y de acceso a la información que estamos tratando de proteger como tal. Como decía Jesús, pueden escribir las preguntas en el chat. Vamos a estar al final contestando algunas, dependiendo del tiempo y de la complejidad de las preguntas, pero también brindarles un acceso a esta herramienta que les voy a compartir al final y que espero que sea de utilidad para todos. Voy a iniciar primero con el por qué, porque esto es relevante. Aunque estos son datos sacados de un informe global que hizo IBM el año pasado, esto tiene relevancia para todos, toda la industria y toda la industria en Latinoamérica, porque también estamos siendo, digamos, sufriendo este tema en suplantación de identidad y robo de credenciales. El 20% de las infracciones son causadas por robo o compromiso de credenciales. El impacto es muy alto al que se puede tener con un robo de credenciales, un acceso a cuentas de nuestros sistemas y que a veces no le tenemos, digamos, la visibilidad de control. Aunque los datos son en millones de dólares en promedio de lo que cuesta esta infracción por robo de credenciales, y si son datos de un informe global, esto también en Latinoamérica nos está pegando muy duro y está aumentando. Eso no va a bajar porque cada vez tenemos más sistemas hiperconectados, cada vez es más difícil tener control de los sistemas que están en nube, de los sistemas que están en data centers, de los sistemas que son legacy, de los que están adquiriendo diferentes áreas de organización sin tener visibilidad. Y
demora 240 días en identificar una brecha de este estilo o de este tipo de ataque en la organización. Y aquí es donde quiero entrar un poquito en detalle en este punto. Un robo de credenciales, una suplantación de identidad, un acceso no identificado en nuestras cuentas le toma al equipo de seguridad, al equipo de TI o de ciberseguridad, en promedio 240 días. 240 días que el atacante, el suplantador, tiene acceso a los sistemas y puede estar robando información. Y un promedio de 88 días en remediarlo, porque tras que, digamos, es difícil de poder identificar dónde fue la brecha, cómo accedieron a estas cuentas, cómo lograron robar las credenciales. Eso nos demora también tiempo en poder remediar y cerrar esa brecha como tal. Y todo ese tiempo que transcurre es el que permite a los atacantes robar información y acceder a diferentes sistemas, no solo uno, sino a varios. Y muchas veces estamos preocupados por ese digamos, ciberdelincuente o hacker externo, pero también está sucediendo internamente en la organización por el mal abuso o abuso del exceso de credenciales que estamos dando a los empleados y contratistas. Entonces, damos demasiados permisos, no tenemos un control de qué damos, acceso a qué, cuándo se lo damos y cómo se lo damos, y la curiosidad, de pronto alguna mala intención o un mal empleado que salió y que todavía tiene acceso a las cuentas, crea una vulnerabilidad, una posible brecha en el que pueden acceder a nuestra información como tal. Y por eso, digamos, resalto esta gráfica porque son los dos más, digamos, que más toman tiempo en detectar y más toma tiempo en remediar como tal. Pero dicho esto, un poco entrando al problema, ¿qué es lo que vemos en las organizaciones? Pues precisamente en estos 15, 16 años que llevamos asesorando empresas en este estilo, pues vemos que la complejidad actual es bien amplia al tener varios sistemas hiperconectados donde estamos adquiriendo soluciones de nube, donde estamos adquiriendo soluciones nuevas de diferentes fabricantes, desarrollando o manteniendo aplicaciones antiguas que son a veces en código difíciles de mantener y tenemos que darle acceso a más personas. Con la pandemia tuvimos que darle acceso para que se conectaran desde la casa, desde remotamente. Y eso crea precisamente un problema mayor en el que no podemos identificar quién está accediendo a qué y cómo está accediendo. Y esta misma complejidad que nos está causando hace que detectemos y que hemos visto en diferentes organizaciones. Los accesos sean directamente por mesa de ayuda con un Excel y no existe una matriz de roles. No podamos dar un acceso unificado en tiempo y forma a las personas que deberían acceder cuando contratamos un nuevo empleado, cuando ese cambia de rol en la organización, cuando deja la organización tener ese control de eliminar los accesos, porque esa misma complejidad y diversificación que existe en soluciones y controles hace que sea muy difícil tener el control. También vemos que es todavía más difícil que un usuario tenga un solo usuario y contraseña y tenga que aprenderse 10, 20 en el promedio en su ciclo de vida en la empresa. ¿Y eso qué hace? Que le ponga el mismo usuario y, digamos, el mismo usuario, el usuario que se le está dando y unas contraseñas fáciles, unas contraseñas que no son complejas y que hace muy fácil el robo de identidad. Y la suplantación, una que caiga, ya sabemos cómo llegar a las otras como tal y no tenemos la forma de ofrecer una sola experiencia de múltiples factores de autenticación para toda esta variedad como tal. Muchos de ustedes van a tener este tipo de complejidad, donde tienen sistemas en data center, de pronto soluciones de recursos humanos internos y externas, soluciones en nube y diferentes actores como empleados trabajando remotamente y contratistas, trabajando remotamente accediendo a dar mantenimiento a estos sistemas, empleados trabajando remotamente o desde las oficinas accediendo a sistemas on-premise en el data center, en nubes privadas, en nubes públicas y llegar a esto a ofrecérselo a clientes donde necesitamos darle acceso a 100, 1000, 10,000, 100,000 clientes y cómo les damos el acceso. Toda esa complejidad de cómo le damos el acceso, a qué le damos el acceso, dónde le damos eso, cuándo se lo damos y cuándo se lo retiramos y cómo hacemos para hacerle más sencilla, digamos, la complejidad de lo que estamos sufriendo. Y aquí existen tres flujos y estos es en los que voy a entrar un poco en detalle en la práctica. ¿Qué sucede? Primero tenemos que resolver cómo le damos el acceso. Entonces,
cuenta en Active Directory, cuenta en Office 365, en Google Platform, la plataforma de Office 365, y eso le brinda acceso a diferentes aplicaciones. Esas cuentas que estamos dando a las personas, nos demoramos. Tenemos seguramente que poner un ticket de la mesa de ayuda o manda un correo de recursos humanos o manda un correo el jefe para que le den acceso a una cuenta. Cuando el empleado llega, todavía no tiene acceso a las aplicaciones y no dice, me estoy demorando, no puedo todavía entrar a hacer esta capacitación o a hacerlo para a desenvolverme en el cargo función para el cual me contrataron, y en promedio, en lo que hemos visto en las empresas, demora hasta 20 días, y hemos visto casos en que un mes, 2 meses todavía no tiene acceso a muchas aplicaciones porque el ticket se perdió o no se sabe a qué darle acceso, y cuando se le acceso dicen copien los recursos o los permisos que tiene su compañero como tal. Y eso crea una complejidad y digamos, problemas de eficiencia en la productividad de la persona, problemas en la resolución y tickets, y crea vulnerabilidades precisamente. Y no más aquí estamos hablando del aprovisionamiento y de la creación de la cuenta, porque no tenemos el concepto de que una persona, Fabio Sánchez en este ejemplo, es una identidad y tiene cuentas en diferentes aplicaciones y tiene una vida, un ciclo de vida en estas aplicaciones. Y ese cliente, también como cliente, puede tener acceso o puede pasar o suceder que tenga necesitado acceso a portal de clientes, transacciones, pagos, y demoramos en darle acceso a ese cliente. El proceso de onboarding, el proceso de registro es engorroso, y luego cuando lo autenticamos ese usuario le ponemos más trabas y tiene que aprenderse un usuario en contraseña o le inventamos diferentes métodos de autenticación que hacen que desista precisamente de ese canal digital que creamos precisamente para que no tenga que ir a la oficina presencialmente y pueda resolver su caso en la casa, desista de ese canal digital y tenga que volver a hacer un trámite presencial, posiblemente perder ese cliente, que cambie y desista. Entonces ahí es donde también seguridad, ciberseguridad, controles pueden dar un valor y construir valor hacia los clientes, facilitando, pero garantizándole una seguridad y una experiencia de usuario óptima al usuario sin desmejorar la seguridad y el acceso a los datos, sabiendo que sus datos están siendo protegidos. Y eso puede hacer la diferencia en optar por contratar el servicio de ustedes o optar por ir a la siguiente empresa que me lo hizo más fácil en el canal digital, me lo hizo más fácil el acceso, más fácil recuperar mi contraseña y optar por los servicios. Y eso a veces se está desestimando en ese punto, cuando estamos hablando de ese captación y de nuevo cliente y experiencia de ese nuevo cliente. Pero cuando ya estamos con una cuenta, con el usuario, la contraseña o el método que le hemos dado, gestionar esa autenticación y utilización a los sistemas también tiene que tener digamos, una conciencia en la organización. Desde el lado de procesos, desde el lado de seguridad informática y ciberseguridad, porque esa experiencia también tiene que ser sin problemas, y que el usuario no experimente que está cambiando y que está yendo a diferentes portales y teniendo diferentes usuarios y contraseñas y diferentes trabas que le estamos poniendo con los múltiples factores de autenticación. Si lo hacemos laxo, si lo hacemos flexible, no podemos perder la información o la gestión de la sesión para que podamos validar que Fabio, quien se está conectando, es quien dice ser. Y tenemos que proveer los diferentes métodos. Y ahí es donde entran otro tipo de soluciones. En este caso se llama Access Management, control de acceso, autenticación y autorización, donde hay que poner foco diferente, porque estamos en tiempo de autenticación y debemos poder lanzar retos de autenticación basado en el riesgo, y no siempre lancémosle un token, siempre pidámosle un segundo factor de autenticación, siempre validemos, no, cuando sea necesario y porque es necesario y necesitamos validar que Fabio es quien dice ser. En ese momento, independiente si es un empleado contratista o es un cliente, podemos hacer esa inteligencia y esa analítica y retroalimentar a la solución de gestión de identidades, que es la que le aprovisiona el rol o los permisos y privilegios, para que le diga de pronto que Fabio está accediendo a diferentes cuentas, nunca accedió a Google, nunca accedió a su cuenta, porque eso es un permiso que debe tener. Y cuando ya estamos hablando en tiempos de que hay empleados remotos, empleados y contratistas dando mantenimiento a estos servicios, ya estamos hablando de altos privilegios que debemos dar a los permisos y a los sistemas para que le hagan mantenimiento, para que hagan
una gestión y administración de estos sistemas y no estamos teniendo en cuenta lo que es la gestión de cuentas con altos privilegios, que ese usuario es un administrador de Linux, administrador de Windows, administrador de nube, administrador de la plataforma y le estamos dando permisos full. Donde una de esas contraseñas y esos accesos caigan en malas manos, van a tener un impacto muy alto y es lo que lleva de pronto a lo que hemos visto en noticias, casos de ransomware porque atacan la cadena de suministro, atacan a esos usuarios con altos privilegios o a esos usuarios o a empresas que prestan servicios a diferentes empresas. Y lo vimos hace un año cuando atacaron un data center y se vieron afectadas más de 34 entidades de gobierno. Es porque atacan un área de servicios que tiene altos privilegios, un área de mesa de ayuda de segundo o tercer nivel y con un permiso que accedan pueden dejar indisponible a varias empresas como tal. Y esos permisos con altos privilegios también necesitan poner el foco. Y aquí son tres capacidades básicas que debe tener una herramienta de acceso, de gestión de accesos con altos privilegios. Una bóveda de password cifrada, una solución que haga gestión de sesiones, y la gestión de sesiones, grabación, indexación del video, de lo que está haciendo esa persona con altos privilegios, y que pueda monitorear y tener analítica el comportamiento de su usuario, de ese administrador Windows, Linux o administrador de plataforma, para poder determinar si él es el que está actuando y haciendo esto, y evitar que haga alguna acción maliciosa como tal. Y hasta este punto, lo que vemos es un ecosistema híbrido que ustedes van a tener en menor o mayor medida on-premise, en data center, nube, pero que tiene estos actores. Siempre tenemos clientes, siempre tenemos empleados, tenemos contratistas, tenemos empleados remotos y a qué le estamos dando acceso, qué y cómo. Y entran soluciones en el que es necesario invertir, en el que es necesario, pero se vuelve más complejo cuando no tenemos un control. Y aquí es donde doy el paso, digamos, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y es empezar por lo que es gobierno. Y gobierno es tener el control precisamente le damos la aplicación y el rol adecuado a esa persona con el acceso en el momento en que debe tener, con el gobierno y proceso adecuado. Y ese gobierno y proceso adecuado es tener los responsables y responsabilidades de ese mantenimiento y esa operación muy claros. Muchas veces existen grises, precisamente en esta parte de gobierno y de proceso, en el que no sabemos a quién le damos acceso y por qué le damos acceso y quién debería aprobarlo. Y si quién debería aprobarlo es por qué debería aprobar ese acceso a esa persona. Y entonces, desde ese momento, ya darle en el momento adecuado el acceso correcto a la aplicación adecuada se vuelve cada vez más difícil. Y eso se encarga el gobierno precisamente. Es involucrar personas, proceso y tecnología. No es solo adquirir una herramienta, no es solo hacer una capacitación o no solo implementar el proceso en un archivo de Excel, porque al final eso no se puede mantener. Entonces, primero debemos optimizar ese proceso, definir precisamente quiénes son las personas involucradas, y aquí es cuando digo que ese proceso es transversal a la organización. Muchas veces dicen, no, eso es problema de seguridad informática, no, eso es problema de ciberseguridad, no, eso es problema de TI que le dé acceso y le ponga un ticket por mesa de ayuda. Y ahí es donde empiezan los problemas. Y recursos humanos contrata a la persona y digamos, se lava las manos y dice, bueno, aquí yo le contraté a la persona, pero necesitamos que le hagan acceso ya y ustedes no están respondiendo en tecnología de información, en TI, en sistemas. Y se vuelve un problema de, este no es mi problema, este es el problema de otro. El problema es transversal y involucra a recursos humanos porque ahí es donde ponemos a la persona, contratamos a la persona, le definimos su rol en la organización y ese rol tiene unas implicaciones funcionales y de accesos y de responsabilidades que no debería tener full acceso a una plataforma y es analista de recursos humanos, analista financiero, y cuando le llega el ticket, póngale los permisos de Juan, póngale los mismos permisos de Pedro, pero Pedro tenía otra función. Pedro tenía una función en el área financiera de colocar órdenes de compra, y es cuando se vuelve un problema de segregación de funciones si le pongo más permisos y él puede poner la orden de compra, aprobarla y pagarla, porque estamos copiando permisos y se vuelve ya un tema de vulnerabilidad por exceso de privilegios. Entonces, todo el tema empieza cuando contratamos a la persona y definimos su rol, cargo, función en la organización. Y que a medida que cambie, precisamente en la organización, podamos precisamente modificar esos permisos y esos accesos rápidamente, ágilmente, de acuerdo a su cargo y función. Y ese proceso tiene diferentes pasos y diferentes responsabilidades y personas como tal. ¿Que va a recaer en un tema tecnológico? Sí. Y ahí es donde automaticemos.
Muchas empresas a las que llegamos tienen esto resuelto en un Excel y lo resuelven en Excel, pero el Excel es muy estático, el Excel casi no se verifica, no es muy difícil responder a auditorías, entonces es muy difícil responder a problemas y solucionarlos si dependemos de un Excel que está en cargo de pronto del área de mesa de ayuda de primer nivel. Cuando ellos tienen que resolver el ticket y de pronto solo tienen la responsabilidad de derivarlo. Y lo derivan de acuerdo a un Excel estático y se acabó el problema. No, el problema sigue y persiste y es cuando se empiezan a dilatar los tiempos. No le han dado el acceso a Juan, no le han dado el acceso a Pedro, todo le dieron acceso y luego es cuando llegan las auditorías y es que Pedro y Juan tienen roles y funciones muy altas en esas soluciones que se les dio acceso y crea un riesgo en la organización y remedie eso y remediarlo se vuelve un problema porque no existe un rol con menos privilegios que le podamos otorgar rápidamente y es donde empieza el tema de roles y responsabilidades. Y mantener una matriz de roles, cargo, función, desde toda la matriz de cargos que pueda tener recursos humanos. ¿Y quién es el responsable de definir eso? ¿Quién es el responsable de asignarlos? ¿Cuándo se asigna? ¿Y quién es el responsable de mantenerlo en tiempo y forma? Es que se puede dar el problema de que no hay un gobierno. Y eso va precisamente a lo que es definir el gobierno, ese proceso y últimamente implementar una tecnología para no mantenerlo manualmente y responder fácilmente a auditorías, tener el control de quién tiene acceso a qué, y ahí va el punto, quién tiene acceso a qué con el cargo función del que debería tener en su momento dado. Y aquí es donde debemos adaptar y adoptar mejores prácticas. Y sí existen mejores prácticas, existen varios estándares. Muchos estándares se quedan solo en checklist, muchos estándares se quedan precisamente en solo decir qué es lo que se tiene que hacer, pero tenemos el problema de cómo lo hacemos y cómo empezamos. Y ahí es donde quiero empezar un poco a brindarles herramientas. Independientemente si ustedes después nos contactan a otros para ayudarles a complementar ese proceso o lo empiezan a hacer solos, les voy a decirles cómo deberían empezar y qué deberían hacer para adoptar mejores prácticas, adaptar las tecnologías que tienen y iniciar este proceso. Al final es un proceso, es una práctica que tiene que funcionar en la organización siempre de gobierno y gestión de identidades. Precisamente formar esa capacidad, que debe existir esa capacidad. No es una capacidad solo de seguridad informática, no es una capacidad solo de ciberseguridad como definición de políticas y normas, no es una capacidad que tenga que ser responsable de recursos humanos o solo TI, no, hay que involucrar diferentes áreas y diferentes responsables como tal. La herramienta y que hemos elaborado en Ocipitec y que les vamos a brindar después vía Excel cuando a los asistentes y nos puedan dar sus datos y aceptar que nos brinden estos datos, es un modelo que hemos derivado de madurez. Y voy a empezar por esta última parte, que es un modelo de madurez. Es un conjunto de características, prácticas y procesos que nos representan una progresión de capacidades en una disciplina en particular. Esto se ha derivado de modelos de madurez de C2, M2 y de la CMMC de Estados Unidos y con prácticas de NIST Cybersecurity Framework que tocan el tema de Identity Management, Identity and Access Management, pero lo toman como un subdominio de todo el dominio de madurez y que de cómo podría verse una empresa en ciberseguridad o seguridad de la información y ver cómo puede progresar. Estos modelos de madurez nos permiten precisamente evaluar las capacidades de cómo nos estamos actualmente, en qué estamos y qué deberíamos o cómo deberíamos setearnos objetivos y prioridades. Y estos son los principales, digamos, ayuda con estas herramientas. Me permite conocer mi estado actual, conocer en qué debo poner foco y cómo priorizar. Cómo priorizar es un tema que también es muy importante en este punto. Está diseñado para cualquier organización sin importar el sector de industria. Está compuesto de 9 dominios y aquí es donde voy a entrar un poco a hacer. ¿Qué les vamos a brindar? Una herramienta que les va a permitir conocer cómo se encuentran actualmente en gestión y gobierno de entidades, control de acceso, que es autenticación y autorización, como lo hablaba previamente, y gestión y gobierno de cuentas privilegiadas. Son 9 dominios en el que ustedes deberían autoevaluarse, contestar las preguntas y decir si lo tienen implementado, no lo tienen implementado, lo tienen parcialmente implementado con mejoras ya identificadas, porque ya de pronto ya están trabajando en algún dominio, en alguna práctica, o parcialmente implementado, pero apenas iniciando. Son 4 niveles. O no lo tengo, o lo tengo parcial,
o lo tengo implementado con ya muchas mejoras identificadas o ya está completamente implementado. Y en ese nivel se autoevalúan y van a encontrar cómo están actualmente. Y eso les va a permitir setear objetivos, setear y ver un progreso, volver a hacer esta autoevaluación y modelo de madurez para decir, bueno, estaba en esto saca un promedio numérico, pero también saca un nivel, digamos, 2, 3, 4 y 5 de cómo se encuentran actualmente y pueden hacer también traquear precisamente el progreso como tal. ¿Cuáles son los beneficios de un modelo de madurez? Planear permite fácilmente setear objetivos del área de ciberseguridad de la organización, permite evaluar cómo estamos actualmente en capacidades de ciberseguridad, en este caso, y de identidad y acceso, priorizar, esto es súper importante en un modelo de madurez y en una estrategia, en un roadmap, ahorita les explico el porqué de esto. Priorizar cuáles son los puntos foco en que debo estar al entender cuáles son las, digamos, las vulnerabilidades o las debilidades que tengo actualmente y poder reportar un progreso a la dirección internamente y reportar, digo, nos encontramos acá, estamos trabajando en estos dominios de gestión de identidades como tal. Y precisamente el beneficio SSD de reporte les va a presentar esto. El Excel que les vamos a compartir, que es la primera herramienta de este modelo de Identity Management, perdón, las siglas un poco extensas, IDM-CMM, Identity Management Capability Maturity Model, que hemos desarrollado, derivando un poco y entrando un poco más en detalle de lo que tienen otros modelos de madurez que no entran tanto a detalle en esto. Este es exclusivamente para esta parte que tiene estos nuevos dominios. Les va a setear un promedio actual en cada uno de los dominios que hemos definido y que son 9. Un diagrama, digamos, de radar que permite, dice, listo, estoy fuerte en provisionamiento de usuarios porque el provisionamiento es automático, estoy más o menos débil en gestión de roles porque no tengo una matriz de roles, el autoservicio de usuarios ya está implementado, todos pueden hacer todo por un autoservicio, no tienen que poner un ticket de mesa de ayuda o estar llamando telefónicamente. La administración me falta, no tengo una solución de single sign-on, tengo un control de acceso ya medianamente automatizado y centralizado, tengo una solución de gestión de cuentas privilegiadas y puedo responder rápidamente y fácil a una auditoría. ¿Cómo seteamos el nivel 4? Es como el nivel óptimo porque el 5 ya sería, digamos, ya el sistema, como le digo, totalmente implementado con un plan de mejoras totalmente identificado. Ese es un nivel 5 que es al que se debe tender. Pero en objetivo medianamente y en tiempo y forma, nadie tiene recursos infinitos, ni tiempo infinito, ni personas para apropiarse de esto totalmente. Seteémoslo en un cuarto. ¿Qué es estar en nivel 4 de este nivel? Es poder decir, tengo una herramienta implementada, tengo un proceso implementado y está totalmente divulgado a la organización y se conoce cuál es el proceso. Tengo las políticas que rigen esto y tengo un plan de mejoras ya identificado, que sería un nivel 4. Si yo estaría en un nivel 3, que es el que de pronto van a ver cuando estén contestando, es que ya tengo implementado algo y tengo un nivel más o menos de proceso, de pronto es algo manual, de pronto es algo automatizado, y tengo ya esas mejoras identificadas como tal. Eh, en un nivel 2 no tengo nada automatizado, pero ya tengo un proceso, digamos, parcialmente implementado, y esa es la respuesta que van a encontrar ahí, parcialmente implementado con muchas opciones ya identificadas de mejora. Contratar un sistema, contratar personas, apropiar recursos de inversión para el 2025. Y el 1 es que no lo tengo implementado. No está el punto cero es que ni siquiera estoy pensando en esto, pero si ya estamos ahorita en este webinar, estamos pensando y estamos conscientes de que es necesario, ya estamos en el 1. No tengo implementado, pero al final sé que debo empezar. Cuando contesten estas preguntas en completado, parcialmente implementado, pero con oportunidades de mejora, parcialmente implementado y no implementado, van a llegar a este punto de calificación en las áreas de enfoque y a este diagrama radar. Estos son los pasos siguientes que uno debería llegar después de tener identificado dónde se encuentra, poder trazar, precisamente priorizar cuáles son los puntos que debo trabajar. No diría, debo trabajar precisamente en single sign-on o en autenticación y autorización, o debo trabajar en la organización, en el proceso como tal de gobierno y en la gestión de roles. Y en eso ya es necesario el expertise de un área, digamos, una empresa, una consultora que se dedica a esto, para nosotros poder ayudarle y trazarles ese roadmap estratégico. Pero el primer punto es identificar cómo estoy y en qué debo mejorar.
Una vez identificado esto, que es la herramienta, pasaríamos a precisamente a diseñar un roadmap estratégico. Y eso es el punto en la encuesta que quiero que cuando nos contesten la encuesta al final, identifiquen y pongan si quiero ser contactado. Una vez hago la autoevaluación, identifique cuáles son las debilidades y las fortalezas y el nivel de madurez que tengo, que me asesoren en un roadmap estratégico 1, 2, 3, 4 años y poder definir proyectos que pueden ser solo consultivos, como el azul y el morado en la primera línea, y luego sí la implementación de un sistema que primero se enfoque en la gestión, en el aprovisionamiento, o que primero se enfoque en la gestión de cuentas de altos privilegios, necesito enfocarme en soluciones como SIAM, Customer Identity Access Management, que es acceso y múltiple factor para mis clientes para que tengan una experiencia y poder controlar y tener la certeza que les estoy dando un acceso sencillo y privilegiado y, digamos, con una experiencia de usuario fácil, pero con un control y protección de los datos. Pero esto, trazarlo así, que está de pronto simple en un roadmap estratégico, requiere ese primer paso como tal. Pero les voy a dejar otras tareas también que ustedes pueden hacer independientemente. Y es una identificación de cuentas. Uno de los mayores problemas cuando estamos observando a las empresas es que no tienen un inventario de cuentas, no están clasificadas el nivel de privilegio y eso impide llegar a ser una matriz de errores. Hay cuentas en Office 365, en Google Platform, en AWS, en la aplicación Legacy, hay 20, 30 sistemas. Y cuando necesitamos recoger esa información para poder trabajar en una matriz de roles, las áreas de TI, de ciberseguridad, y cuando ya le decimos que queremos hacer un match con el rol, cargo, función de recursos humanos, toman, si no meses, más de que 6 meses tratando de recopilar información. No lo tienen y no tienen identificado esto, es un problema. Como no tiene una herramienta de pronto todavía, hay que hacerlo precisamente es sacar inventario en Excel, sacar inventario en Excel, sacar inventario en Excel. Y hemos elaborado matrices de roles precisamente a partir de cruce de matriz de Excel. Es posible, pero obviamente eso es muy difícil mantenerlo en el tiempo en un Excel, pero sí lo podemos hacer, esa minería de roles en un Excel. Lo segundo, priorizar. Prioricen los sistemas. No vamos a hacer del 100% de los sistemas. Tenemos un sistema crítico, el core financiero, el core de producción. Digamos, eso va a depender mucho del objetivo de negocio que tiene y de las prioridades. Identifiquen los sistemas y empiecen con esa identificación de cuentas y privilegios en esas cuentas. Y hagan ese mapa. Como ya hicieron la autoevaluación y ya saben qué debilidades tienen, pues se puede uno enfocar y decir, bueno, 2025 nos vamos a enfocar precisamente en la priorización de gestión de identidades, en aprovisionamiento, de que una cuenta, de todas estas cuentas que se relevaron en este sistema crítico, poder garantizar que tienen el privilegio adecuado de que cuando esta persona deje la organización, deje de tener acceso a estos sistemas y que cuando llegue un nuevo empleado, un nuevo contratista, un tercero, le demos esos privilegios y esa cuenta de acuerdo a su cargo o función, ni más ni menos como tal. Y esa es la priorización que deben hacer. Y luego aplicar controles y mitigación de forma iterativa. ¿Por qué iterativa? Porque no le vamos a poder hacer un Big Bang y decir atacar los 9 dominios el primer año. Vamos a empezar paso a paso de acuerdo a la priorización y mitigación de controles. ¿Qué se puede hacer con los sistemas que actualmente tienen? Que por tanto tienen alguna capacidad de autenticación, alguna capacidad de federación de identidades, alguna capacidad, pero que no se está usando al 100%. Iniciar con esos controles de las plataformas que actualmente tienen y de forma iterativa ir yendo paso a paso. Empresas más pequeñas van a tener menor nivel de inversión. Entonces, ¿cómo empiezo? Pues empecemos con esto. Puedo hacer la autoevaluación y entender cómo estoy. Si puedo acceder a la adquisición de un sistema de gestión de identidades o de control de acceso y autenticación con capacidades de aprovisionamiento basado y de acuerdo a las aplicaciones que tengan, empiecen con uno. No hay que empezar con los 9 dominios, pero sí prioricemos, pero el primer paso es precisamente entender dónde estamos como tal. Es el objetivo. Entregarles estas herramientas y que entiendan que sí se puede controlar, que podemos evitar que en las cuentas que estamos dando en el día a día y que de pronto en el día a día no estamos pensando y no tenemos la certeza quién tiene esa cuenta, sí estamos teniendo el control, sí podemos evitar que si hay una suplantación de identidad, poderle resetear la cuenta en tiempo y forma o detectarla antes de que pueda materializarse en un robo de información. Eso es lo que estamos buscando.
pero requiere, digamos, una complejidad y una decisión de empezar a dar forma a esta capacidad de gestión y gobierno de entidades. Y eso es lo que queremos precisamente. Y como tal, precisamente necesitamos es que se autoevalúen e inicien. Con el código QR que van a encontrar a continuación, van a poder contestar la encuesta, una encuesta de conocerles quiénes son, el tamaño de la organización y si quieren ser contactados. Igual, por hacer asistentes y contestar la encuesta, les vamos a enviar esta herramienta, este Excel, para que puedan contestar. Son más o menos en promedio 80 preguntas, si mal no recuerdo, donde ustedes van a contestar y van a obtener ese primer nivel de madurez en calificación y ese diagrama de radar. La línea verde que van a encontrar en Excel precisamente es cómo sería el objetivo a setearse a largo plazo. Pero la línea roja que les va a pintar el diagrama de radar es cómo se encuentran actualmente y en cuál deberían estar ustedes trabajando. Igual cuando estén contestando la autoevaluación, ustedes van a poder darse cuenta precisamente qué tipo de controles sí están efectuando y cuáles controles no están efectuando, porque cuando estén contestando dicen, pues yo no sabía que tenía que hacer eso, o yo sí sabía que tenía que hacer eso, pero no le estoy poniendo foco este año. Entonces ahí van ustedes a poderse ya nomás contestando la encuesta. Ojalá sea algo que puedan contestar interdisciplinarmente. Muchas veces, ¿qué hacemos cuando hacemos estos procesos consultivos de las empresas? Necesitamos que lo contesten tanto seguridad informática, ciberseguridad, el área responsable también de permisos de mesa de ayuda, para decir en algunos puntos, y jefes, una visión diferente puede tener el jefe cuando conteste los puntos que cuando lo conteste el analista que está a cargo con el problema y que vea la realidad. Y después fusionar esas respuestas y sacar un promedio entre todos. Contéstenlo, entiendan y se van a dar cuenta en cuál de pronto no están poniendo el foco que debería ponerse. Y, eh, y con eso, si ustedes contestan que sí los quieren que los contactemos, precisamente es poder pasar a los siguientes pasos. Pero ya con una herramienta que ustedes digan, bueno, ya empiezo con esto, ya sé dónde estoy, me voy a poner a identificar cuentas o a poner esa prioridad con las aplicaciones críticas y pasar a eso. Ahorita tenemos un espacio de preguntas. Jesús me va a ayudar a contestar algunas. Eh, Están pidiendo unas cosas en pantalla. Sí, Jesús, yo voy a poner esto aquí más en pantalla para ver. tranquilo. Mientras vamos a la sesión de preguntas, creo que Luisa Fernanda Gómez de OCPTEC también quiere hablar, así que te doy la palabra, Luisa, y pasamos a las preguntas. Adelante. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Luisa Gómez, hago parte del equipo de OCPTEC en Colombia. Y bueno, quería contarles un poquito mientras ustedes van escribiendo sus preguntas, pues contarles un poquito quién es OCPTEC. OCPTEC es una multinacional de tecnología, somos una multinacional de origen americano, pero tenemos presencia en más de 15 países acá en Latinoamérica, obviamente en Colombia, con oficinas en Bogotá, en la costa y en Medellín, pero pues cubrimos todo el territorio nacional. Tenemos un portafolio bastante amplio en temas de tecnología, temas de data center, infraestructura, obviamente ciberseguridad, conectividad, analítica de datos y demás. Entonces, pues bueno, lo que puedan necesitar de nuestra parte, mis datos están en la pantalla, mi correo fernanda.gomez@ocp.tech y les enviaremos la grabación, les enviaremos la información y pues bueno, si quieren profundizar en alguno de estos temas de ciberseguridad, de gestión de identidades o de otros temas de tecnología, con mucho gusto podemos apoyarlos en Colombia y en toda la región de Latinoamérica. Muy bien, Luisa, muchas gracias por la información. Fabio, por aquí dicen, ¿con qué herramienta o consultoría podríamos iniciar si no tenemos aún ninguna solución como pequeña empresa? Bueno, primero como solución o como tal, debería empezar con el proceso, con la definición del proceso como tal, antes de adquirir una herramienta. Y luego, como pequeña empresa, tenemos soluciones que se llaman de Workforce Identity, donde alcanzan a solucionar parte del aprovisionamiento y la autenticación y autorización en una sola solución. Y se puede adquirir, es una solución en nube que se puede adquirir no tiene, digamos, mínimo de empleados o contratistas, y que permitiría hacer autenticación y autorización, poner políticas de múltiples factores de autenticación, y tiene la
posibilidad de conectarlo a una AD o un Active Directory on-premise, una Azure AD o en nube con Office 365 para tomar de ahí los usuarios como tal como repositorio. Y con eso una empresa pequeña podría dar control. Pero mucho depende de las aplicaciones, del portal web, de la capacidad, si tiene la capacidad de integrarse o no, y es una cosa que evaluamos en ese punto. Pero lo primero es iniciar con el proceso como tal, organizar la casa, como digo yo, organizar antes de implementar una tecnología. Muy bien, por aquí llegó otra, dice, desde su experiencia, ¿qué área debería liderar este proceso? ¿Área de TI o recursos humanos o área de riesgo? ¿Cuál sería la ideal? También depende mucho de la organización, del tamaño de la organización y si tienen muy fragmentadas esas tareas. A veces hemos encontrado que ciberseguridad, seguridad de TI y TI están en una misma persona, en un mismo grupo de personas, pero aquí lo importante es que sea transversal. Si bien lo tiene que tomar un área de seguridad informática, las definiciones de qué debería controlarse y cómo controlar, cómo se controlan, deberían partir de un área de ciberseguridad y riesgo. Quien lo implementa es un área de seguridad de TI, pero todas participan en la definición del proceso y son responsables en un punto en el proceso. Y en eso a veces lo llamamos digamos, el proceso de gobierno de línea de tres líneas de defensa, donde la primera línea es la que opera, la segunda línea es la que define y la tercera línea es la que audita así a alto nivel y recibe directrices y priorización de objetivos de negocio de la alta dirección, recibe normatividad del área de ciberseguridad. Entonces es un área transversal, pero depende cómo estén divididos. Perfecto. Bueno, por aquí varias preguntas. Disculpa que algunas son técnicas, no sé, de pronto me puedas ayudar. Dice, en el dominio de single sign-on, ¿puede caber alguna calificación si se cuenta con autentificación integrada o si es uno o cuatro absoluto? No, sí se maneja, bueno, en este caso, como quedó parametrizado, como a partir de, son varias preguntas y puede haber 4, 2, 3, 1 en single sign-on y son varias calificaciones que si son uno, 2, 3 o 4 absoluto, en el promedio sí puede dar un decimal 3.5, que es el que va a caer en el diagrama de radar, un decimal. Y si en una respuesta se coloca esa parte que ya tienen integración o autenticación unificada, al final el promedio sí puede dar un decimal. Perfecto. Por aquí dicen, la solución que ofrecen puede integrarse con los sistemas, algunos nuevos con arquitecturas modernas y otras legacy para gestionar y administrar los accesos desde la misma plataforma o solo es para la administración de la matriz de roles y perfiles. Digamos que de la respuesta rápida es sí se puede, tanto para soluciones legacy, desarrollos in-house, plataformas nuevas, plataformas contratadas, plataformas de terceros. Aquí lo que hay que entender es clave es que si bien se puede contratar una sola suite, se pueden ver tres componentes. Uno que es el Identity Manager, que es el responsable del ciclo de vida de la identidad, alta, baja y modificación. Esos son conectores que se integran a sistemas legacy, sistemas nuevos por API, a base de datos, archivo plano, S400, de todo esto. Luego en autenticación y autorización existe lo que es federación de entidades, que sería para aplicaciones modernas que manejen protocolos SML 2.0 OpenID Connect, y perdón si me pongo un poco técnico en esta parte, y también para aplicaciones legacy en la que se toma el formulario y se hace una inyección de formulario, que se llama cuando aparece el usuario y contraseña, como no puedo, digamos, integrarla directamente, tocarla, modificarla, la inyección puede ser solo por el formulario. Y así es como hacemos que puedan mantenerse tanto aplicaciones legacy o aplicaciones modernas, por así decirlo. Ok. ¿Contar con un webmaster es óptimo para administrar estos procesos? Un webmaster entra ya como en la parte de operación de TI, es como el administrador funcional de la página web. Es óptimo dependiendo del tamaño de la organización. En una organización pequeña, sí. En una organización grande, las responsabilidades se van a derivar en muchísimas más personas responsables de la aplicación, que es una aplicación web a usuarios. Tienen alguien responsable de datos, alguien responsable de infraestructura, alguien responsable de seguridad de TI. Pero si la empresa es muy, muy pequeña, un webmaster tendría que hacer todas estas funcionalidades, estas responsabilidades en uno solo. Y si solo se tiene una aplicación web, solo se tiene eso, el webmaster debería tener esa capacidad de tener y de saber qué es lo que tiene que hacer en accesos.
Perfecto. Por aquí dicen, ¿qué pasa cuando un empleado ha tenido privilegios en un área específica y es trasladado a otra? ¿Debería cerrarse esos recursos que tuvo en el área inicial? ¿Cuál es tu opinión? La respuesta es sí. Ahí precisamente, y hago énfasis en lo que decía anteriormente, es el rol, cargo, función. Si yo en este momento soy analista de finanzas y luego me ascienden a finanzas, a jefe del área financiera, sus responsabilidades y sus privilegios deberían cambiar. Una persona, ¿qué pasa cuando esto no sucede y después pasa al área de marketing, al área de TI o pasa al área gerencial? Va arrastrando permisos porque al final lo que hacen es agregarle y termina teniendo accesos y usuario en todas las aplicaciones. Sí deben, y lo correcto es desaprovisionar los privilegios que tiene como analista y aprovisionar los que tiene como jefe, para que no vaya acumulando. Una cosa es lo que puede hacer como analista, otra cosa es como jefe, que pueden parecerse en un 90, 95% por ser del mismo área y solo está haciendo un cargo, puede que sí, pero hay cosas que debería dejar de hacer y de tener acceso. Tema ya que cuando se va profundizando ya viene una responsabilidad de segregación de funciones y que se hace más difícil cuando pasa a otra área o pasa a resolver otros cargos y función de otro compañero porque se fue y lo voy a reemplazar, sí se debe desaprovisionar esos recursos. Perfecto. ¿Cuáles son las principales políticas que debemos identificar? ¿Nos puedes compartir políticas como guías para estructurar las nuestras? Políticas es política de acceso a la información y eso puede derivarse mucho que nos facilita la ISO 27001. Y ahí nos va a decir cuáles son los controles y políticas que debemos, digamos, definir. Pero viene la política de acceso, la política, si se embarcan en un proceso y ahí sí de ISO 27001 como tal, les va a decir muy bien la política, pero no cómo implementarla. Y a veces en los procesos de ISO 27001 nos quedamos en la documentación. Entonces, si bien puede ser política de acceso a datos o de acceso a aplicaciones y hacer la matriz de, de accesos o de responsabilidades, nunca se entra en el detalle de cómo lo voy a automatizar y mantener como tal y queda en papel, queda en un Excel como tal. Si nos vamos a enfocar en políticas y en normas, podría ser la forma más sencilla, embarcámonos y busquen las normas ISO 27001, que ahí les voy a decir cuáles son las políticas que deben implementar. Pero no se queden solo en política. Pasemos al siguiente punto, definición del proceso, definir responsabilidades y a una implementación de una herramienta que les facilite esto. Perfecto. Creo que ya respondiste una que preguntaban qué normas ISO están relacionadas con el tema y es la NTC ISO IS 27001, seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Por aquí dicen el CISO, ¿qué rol y alcance tendría en este proceso? SISO. O el SEO. Bueno, el Eso. CISO dependiendo del tamaño de la organización, si el CISO está y existe un CTO y existe la derivación de seguridad, y ahí es donde se hace un poco la diferenciación, responsabilidades en el proceso de gobierno. El CISO puede definir el qué, políticas, normas y lo que se debe hacer. ¿Cómo lo va a implementar? Va a depender del CIO, del CTO, de la persona responsable, del director de TI, de cómo implementar ese control o esa definición y esa política que debe hacerse de control de accesos en una herramienta de Identity Manager, Access Management como tal. Y podrían, digamos, separarse esas responsabilidades. Ahora, no significa que el CISO o el equipo de ciberseguridad y riesgo de pronto no tengan acceso y control en la plataforma con privilegios administrativos. Lo deberían tener, porque ahí es donde en el proceso de gobierno se definen que son responsables de definir también y de operar en gran medida, por ejemplo, la matriz de roles, la actualización de la matriz de roles, mantener esa matriz de roles y las reglas de segregación de funciones, que ya es un poco en el detalle de cuando se le asigne a Fabio Sánchez como analista financiero, siempre pongo el mismo ejemplo de colocar orden de compra, no le den el rol de pagar y de aprobar órdenes de compra o de facturar las órdenes de compra, por así decirlo. Esa responsabilidad y de implementarlo dentro de la solución debería ser de ciberseguridad de riesgo. Entonces no van a decir, no van a ponerse en el rol de cómo se implementa y las conexiones y los conectores y el protocolo como tal, pero sí van a tener responsabilidad en el proceso y responsabilidad cuando la herramienta se implemente. Y como tal,
tienen el poder de opinión y de selección en esa etapa de implementación y de definición del proceso, son parte activa siempre. Muy bien, por temas de tiempo vamos con dos preguntas más y finalizamos. Por acá dice, teniendo implementado ya sistemas de gestión de identidades como este, ¿en quién se enfocaría la responsabilidad de gestionar los cambios de roles por movimientos horizontales? ¿El área de gestión humana o la mesa de ayuda? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, porque ya cuando vamos a un proceso que está automatizado del área de gestión humana, se dispararía, y vamos al caso ideal de que esto está integrado end-to-end, se dispara una interfaz que le llegaría a una solución de Identity Manager, de gestión de identidades, para que haga el cambio de rol. La mesa de ayuda ni siquiera tendría que intervenir, porque no lo estamos haciendo manualmente, lo estamos haciendo automáticamente con una herramienta de gestión de identidades. Y el Identity Manager va a desaprovisionar en herramientas SAP, Salesforce, Oracle Fusion, el rol de analista de finanzas y le da los nuevos cargos. Porque ya está mateado, parto del mundo ideal, ¿no? Existe la matriz de roles, la diferencia de rol de un analista de finanzas y el jefe de finanzas, y cuando llegue ese cambio de rol, lo que hace es desaprovisionar en esta herramienta en nube, por ejemplo, y aprovisionar los nuevos cargos, los nuevos roles y privilegios, y existe esta diferenciación. Gestión humana solo actúa en su sistema de gestión humana y hace el cambio. Mesa ayuda no tiene la potestad, no debería tener la potestad en el nivel 1, nivel 2, de decir, le asigno o no le asigno estos permisos, porque ahí es donde hay también un riesgo y donde terminan diciendo, le copio los permisos de Fabio, que es el jefe anterior, o le copio los permisos de Juan. Entonces Mesa ayuda tampoco. Si no llegamos hasta ese nivel y tenemos la matriz de roles, gestión humana notifica a la mesa de ayuda, y mesa de ayuda debería tener una matriz donde tiene esto, que es difícil de mantener, pero se puede, en Excel, donde dice cuáles son los que tengo que, de Fabio, y cuáles son los que tengo que asignarle como jefe. Y debería hacer el acto como tal, pero gestión humana notificar, o sea, gatilla o dispara ese proceso. Que ahora el responsable es una herramienta o cae en procesos manuales, es otro punto ya dentro de TI y ciberseguridad. Muy bien, vamos con esta última. Em, ¿Con este tipo de estrategias cambiaría el modelo de grupos que trabaja con el directorio activo de la mayoría de las organizaciones? No. En este punto nosotros nos integramos y el directorio activo pasa a tener una, digamos, una responsabilidad menor, pero sí a derivarse en esto. Hacemos un match de los grupos, estos roles empresariales que llamo cargo-función, donde dice, Fabio tiene, digamos, el privilegio analista 1 en Oracle Fusion como tal. Tiene el privilegio tal. Esos cargos pueden tener un match en el Active Directory y yo puedo tener integrado Oracle Fusion o SAP o una aplicación legacy al Active Directory, y como me da los cargos y como yo tengo los privilegios a partir de, había diseñado que hay un match de 100, 200 grupos en el Active Directory, y con estos grupos asignando, desasignándolos, es que le doy permiso en esa aplicación on-premise o SaaS como tal, automáticamente el Identity Manager tienes un mapeo de sus grupos de AD y sus privilegios en los roles empresariales. Y cuando hay un cambio, lo que hace es, precisamente con una interfaz hacia Active Directory, modificar y sacar del grupo de analistas a Fabio y ponerle en el cargo de jefes, en roles también de acceso a Internet y todo, que está muy bien mapeado en el Active Directory. Entonces lo que se vuelve es un brazo extensivo, pero la potestad y la inteligencia de ese cambio y esa matriz se mantiene, que es lo que es Identity Governance y Identity Administration, en el IDM, en un Identity Manager, y el Active Directory se vuelve la extensión, porque este mapeo es un trabajo que ya hice, y ese mapeo. Y así no hay que hacer una interfaz directa a estas aplicaciones que ya tienen el mapeo con el grupo, con el Active Directory. Ahí ya se tiene ganado mucho. Yo le digo a las empresas que ya tienen eso, definido en el Active Directory, ya tienen, digamos que el 50% más adelantado. Lo que necesitamos es la inteligencia como tal, ese gobierno en una herramienta. Ojalá en un proceso, pero sí en una herramienta. Perfecto, Fabio. Pues con esta pregunta llegamos al finalizar. Creo que ha sido de gran provecho esta charla. Recuperar el control de su organización con el gobierno de entidades. No sé si quieras concluir con algo, alguna recomendación final para ir cerrando. La recomendación es tomen la herramienta como un apoyo a los primeros pasos o a entender si ya han hecho varios pasos a lo que debería llegar a ser. Entiendan, identifiquen su estado actual. Eh,
pero entiendan que esos controles o esas, digamos, preguntas se van a materializar en diferentes tipos de controles y mitigaciones que pueden ir como proceso o como herramienta, pero que hay que empezar en el proceso, identificar que se necesita apropiarse de capacidad, o si no, le estamos dejando fácilmente la entrada, el robo de credenciales, la suplantación de identidad a los ciberdelincuentes y a diferentes entidades cibercriminales. Y estamos dejándolos, pero fácil, si no tomamos el control de esto. A eso va un poco apuntado esto, a iniciar el proceso, a evaluar cómo están y por eso dejarles esta herramienta una vez nos dejen sus datos y agradecerles por la asistencia y mantenerse en este webinar que espero que sea el primero de muchos. Así es, así es. Pues ahí dejamos también los datos, ahí están apareciendo los datos en pantalla de Luisa Fernanda Gómez, ella es la Account Manager o gerente de cuentas de Ocipitec para Colombia, y Fabio Sánchez, quien nos acompañó como director de ciberseguridad de Ocipitec. Si ustedes se perdieron algún momento de esta charla, la vamos a enviar a todos los correos que se registraron previamente. Entonces, para que estén súper atentos en el transcurso del día de hoy o de mañana, la enviaríamos con toda la grabación por si usted quiere recordar algún momento. Así que agradecemos a nuestro aliado Ocipitec. A ustedes muchas gracias por su asistencia. Recuerden, y con Tech, huella de confianza. Muchas gracias. Gracias a todos.